Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a todos a esta nueva edición de workshop de Company Man y Woman. Mi nombre es Nara Persini, soy la coordinadora educativa que los va a acompañar a lo largo de toda esta edición de workshop y también en la certificación. Espero que se encuentren súper bien. El profe que los va a acompañar el día de hoy se llama Cristian Belso, así que les voy a dar la palabra con el profe para que les pueda ir contando cómo es la metodología del curso, cuáles son las operaciones que van a realizar. Así que muy bienvenidos. Gracias, Bueno, Nachi. gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Lo que sí me interesaría saber, los que quieran escribir en el chat de dónde son, dónde se están conectando. Intuyo que Neuquén, mucho más al sur de Argentina, si son de otro lado de Argentina también. Eh, Así que si quieren ir comentando un poquito en el chat para que no sea tanto lío. Mientras voy presentando. Saber también un poquito de qué expectativas tienen, si están trabajando, cómo se encuentran en su actividad profesional actual, ¿no? Bueno, ahí se ve un poco la presentación o todavía no. No sé si se escucha, ¿lo escuchan bien ahí ustedes? Sí, 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 se escucha perfecto, Sí, Cristian. escucho. Escucha bien. Ok, perfecto, bueno. Vamos a empezar, obviamente esto es un webinar. Vamos a hablar un poquito de este puesto tan emblemático, ¿no? Si se quiere, o icónico, de nuestra industria del petróleo, que es el Company Man, Company Woman, eh, Company Representative, ¿sí? Well Site Supervisor, como lo quieran llamar, pero vamos a indagar un poquito en las actividades que este profesional tiene que llevar a cabo, ¿sí? Para desempeñarse, ya sea en las áreas de perforación, de completación, workover, ¿sí? Como yo siempre digo, en nuestro país está mucho más sectorizado, si se quiere, esas tres ramas, o bien marcadas, ¿no? Lo que es perforación, workover, pooling, ¿sí? Así que vamos a hablar un poquito sobre los temas que vamos a estar dando, obviamente, a lo largo de la capacitación de Companyman, ¿no? Bien, vamos a hablar primero sobre lo que tiene el primer módulo, ¿no? Hacia grandes rasgos, sin tratar de indagar mucho, porque la idea de esto es mostrarles qué es lo que tenemos para ofrecerles, ¿sí? Y ya de partida puedo decirles que netamente la capacitación es darle a todos los que participen el día de mañana una visión desde lo macro. Vamos a llevarlo desde lo macro a lo micro, ¿no? Porque hoy en día todas las operaciones, ya sea en la industria del petróleo, sobre todo esto ha ido cambiando muchísimo. No sé si ustedes se dan cuenta que ya no se llaman solamente compañías de petróleo, de gas, sino que se llaman empresas o compañías de energía, ¿no? Es decir, tienen una visión mucho más integral del negocio y por ende necesitan personas capacitadas con esa visión también, ¿no? De lo integral, yendo de lo integral o macro a lo micro, ¿no? Que sería in situ en el pozo, ¿sí? Así que vamos a hablar sobre las funciones del company o de esta persona que va a cubrir ese puesto. Vamos a dar una introducción al rol, vamos a hablar sobre los programas operativos, el seguimiento del programa, también el daily meeting, a ver qué es, cómo puedo yo interactuar en el daily meeting, qué debo buscar, qué posición
o qué postura debo tener, ¿no? Como company man en un daily meeting, el parte diario también, algo bastante que puede sonar fundamental o algo que no se debería decir, pero muchas veces uno comete errores en ese pase de información, porque el pase de información después llega a grandes niveles de la compañía y donde esa información, si no está bien colocada, con los requerimientos que quiere ingeniería, que quiere el gerente o las líneas máximas de la operación, quizás no llegan a entenderse sí del todo lo que sucedió y después es la verdad que bastante complicado, ¿sí? Volver a retomar toda esa información que se pierde durante el día a día, durante una operación ya sea de perforación o de workover, ¿no? Pero antes vamos a arrancar porque me interesa saber qué es lo que ustedes tienen de ese concepto de ser company man, company woman, company representative, ¿no? De la industria del petróleo. No sé si, o los invito a conectarse a Mentimeter o mentimeter.com, que es una aplicación que cualquiera lo puede hacer por teléfono, pone esa dirección, mentimeter.com, ¿sí? Y ahí ustedes colocan este código que se ve acá y, y van a poder participar, ¿sí? Es para que ustedes veamos después en la pantalla cuál es la idea que surge general, ¿no? De lo que ustedes piensan que es un company man, un company woman, ¿sí? Así que nos tomamos unos minutos, si les parece, los invito a que ingresen a Mentimeter, así como está escrito acá, mentimeter.com. Lo pudieron hacer. También los invito a que abran los micrófonos. El compa alemán es una persona que tiene que interactuar y debe participar, ¿no? Ya sea en las reuniones, en las directivas, así que siéntase libre, chicos, de abrir tranquilamente los micrófonos, ¿sí? ¿Pudieron ingresar a la página? Sí, sí, ya ingresé. Me dice, introdujo una palabra, lo primero que me Ok. dice. Pues, Te va a pedir un código, sí, ya puse el código y ahí perfecto, entró y me dice, introdujo una palabra nada lo que vos más. pienses. Exactamente, Ah, podés hacerlo las veces que vos quieras y podés. La idea es que ustedes pongan una palabra que cuando ustedes escuchan company man, company woman, company representative, che, ¿qué me representa a mí esta persona, este puesto, ¿no? O esta profesión, como lo quieren llamar, en la industria? Me van avisando si ya pudieron cargar. Ok, ahí van saliendo algunas, algunas palabritas. Responsable del pozo, ok. Pablo, sé que es un buen compañero, Pablo. Van saliendo otras. Liderazgo, líder de la Cristian, operación en. Sí, Cristian, ¿me diga escuchás? Maximiliano. Te Buenas escucho. tardes, ¿cómo te va? Ahí donde Bien, dice qué bien. introduzco una palabra, eh, Sí, ¿es para introducir qué es lo que me parece, lo que representa? exactamente. Cuando vos Ok, escuchás Company Man, ¿qué se te viene a vos a la cabeza? Lo que sea, todo es válido. No hay respuesta correcta ni incorrecta. Supervisor en pozo o calidad. Van saliendo las palabritas. Responsable, coordinación. Vamos a darle un minutito más. Liderazgo. Bueno, ahí se está marcando una, ¿no? Fuertemente. Organizar las actividades. Comprometido. A veces un administrativo. Ok, bien, bien, van saliendo cosas.
está perfecto, ¿eh? No hay preguntas correctas ni incorrectas. Coordinación, liderazgo, ok. Bueno, bueno, ¿pudieron votar todos? ¿Están ahí? Veo que hay varias, así que por la cantidad que somos. Bien, bien, perfecto. Vamos a dejar hasta ahí, así no les robo tanto tiempo. Pero la idea de esto es que vean que hay dos palabritas o tres, mejor dicho, que fueron sobresaliendo de las otras, ¿no? Responsable, liderazgo, coordinación, después hay mucho, comunicación, ¿sí? Bien, 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 bien. Yo diría que están bastante orientados a lo que es o lo que tiene que representar, ¿no? Un company man en una locación, en un equipo, ¿sí? En un set de fractura, en una unidad de cold tubing, ¿sí? La verdad que están bien orientados y eso es lo que vamos a ver a lo largo de la capacitación, hablar sobre el liderazgo también, ¿sí? Porque hoy en día la industria nos pide un liderazgo 360, que podamos liderar no solamente desde lo operativo, sino también desde lo comunicacional. Bien, ahí sigue tomando más forma, responsable, planificación, coordinador, toma de decisiones, perfecto. Sí, sí, tal cual, tal cual. Todo eso incluye, ¿sí? A lo que el company man o al ser, como a mí me gusta decir, el ser del company man. Todo eso tiene que estar adentro, ¿sí? De la formación. Como ustedes sabrán, no hay una formación universitaria, una formación técnica que avale esta profesión. Sí, obviamente la experiencia, hay compañías, tanto como YPF, que hicieron esta escuela de company man y después la siguieron otras como Pan American y demás, pero todo se basa o incluye básicamente estas acciones que debe cumplir un buen company man, ¿no? Obviamente que es parte de una formación que en el día a día uno debe llevar, ejercitar, ¿no? Porque la planificación es algo que este, se va, es decir, se va haciendo con la práctica, ¿no? Uno al estar tanto en una operación, en perforación, tiene que saber como company man cuáles son los costos, ¿sí? De dicha operación, cuáles son los tiempos, cuánto me va a llevar a sacar tal o cual herramienta, de qué profundidad, cómo va a ser la bajada, cuánto me va a llevar a acondicionar el lodo, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones, tanto operativas, pero también incluye indirectamente la gestión, un buen company man debe saber mucho sobre planificación y coordinación, ¿sí? Sobre todo, me animaría a decir, hoy en día aún mucho más, ¿sí? Es lo que quizás una característica que tiene que sobresalir, ¿sí? De esta persona que busca ser un buen compañero, ¿no? Porque hoy en día se pide que las actividades sean mucho en simultáneo, ¿sí? Porque la industria lo demanda, porque la industria nos demanda eficiencia, bajar costos, ¿sí? Entonces también tenemos que tener para buscar esa eficiencia y para buscar disminuir esos costos, tener un buen manejo de las decisiones, toma de decisiones y un buen liderazgo, ¿sí? Así que de eso vamos a hablar también en el curso. Y como lo dice acá, habilidades técnicas operativas y de liderazgo, ¿sí? Quizás antes uno se imaginaba que un company man debe ser solo operativo, y sí, es lo que funcionaba. De hecho, los company man lideraban tres o cuatro operaciones, ¿no? Algunos se acordará de la época de Repsol, donde el company man echaba un vistazo a todas las operaciones y controlaba dos, tres equipos, cinco equipos, ¿sí? Tres operaciones, y bueno, pero era necesario para la época, ¿sí? Y hoy la época nos dice, che, aparte de las habilidades técnicas, de formarme en una herramienta, de hacer una capacitación de fractura, de motor de fondo, aparte de esas cuestiones operativas del día a día que puedo ir aprendiendo, también debo sumar esta parte soft, si se quiere, que no es tan soft, ¿sí? Después lo vamos a ver en el curso,
sobre el liderazgo, ¿sí? Cómo delegar, cómo hacer una bajada de línea, ¿sí? Para que se entienda, para que sea claro, ¿sí? La verdad que todo es comunicación, ¿sí? Y como lo dice acá, el exceso de control no es liderazgo, es desconfianza disfrazada, ¿sí? En muchos aspectos puede suceder. Ustedes imagínense, o quiero que se retrotraigan a ese jefe que le estaba todo el día encima. Bueno, muchas veces un exceso de control no es liderar, ¿sí? No es liderar ese exceso de control. Porque obviamente uno debe conocer también a su cuadrilla, a la gente que opera, a los supervisores, ¿sí? Si estamos en un set de fractura, uno debe conocer los supervisores que están en su línea o en su turno, ¿sí? Porque como ustedes sabrán, en una operación de fractura, por lo general, en diario están rotando 60 personas, no lideran a esas 60 personas directamente, pero sí indirectamente, ¿sí? Con las primeras líneas de mando, que son supervisores de cada línea, de cada compañía, que pueden estar interactuando 6, 8 compañías, depende cómo sea el pad, cómo se diagrame la operación. Entonces, ustedes deben liderar a esos supervisores y transmitir, o es la idea que la bajada de línea en cuanto a seguridad, en cuanto al operativo, en cuanto a la eficiencia, todo, todo llegue a la gente que realmente va a meter las manos, ¿no? Como yo siempre digo. Uno no va a ir a meter las manos durante la operación, pero sí debe estar con la cabeza fresca para poder tomar las decisiones correctas y en el momento correcto, ¿sí? El programa operativo también vamos a ver sobre esto porque uno, si bien la función estricta del company man en cuanto al programa operativo debe ser de ejecutor, ¿sí? Debe ser de ejecutor. Pero para ello nos debemos tomar el tiempo, ¿sí? De leer ese programa operativo, de entender ese programa operativo. Y si no entendemos lo que quiere decir el programa operativo, tranquilamente tenemos que levantar la mano, pedir una charla con el ingeniero, que el ingeniero nos haga una bajada de línea de la información que quiere o qué pretende de ese pozo, ¿sí? Entonces también vamos a ver en qué situaciones o cómo debo hacer esa interacción, ¿sí? Desde el campo a oficina, y qué abarca ese programa operativo, que básicamente es un paso a paso, ¿sí? Que me va a llevar a una buena construcción del pozo. Como a mí me gusta decir, nosotros lo que hacemos es construir un pozo, ¿sí? Ya sea que nos encontremos en cualquier etapa de la construcción del pozo, en perforación, pero sepamos que perforación no termina ahí, digamos, no termina cuando nosotros bajamos el casing, cementamos y eso terminó perforación, terminamos el pozo ahí, no. El pozo sigue porque después entra fractura, después entra con tubing, ¿sí? Después trae una etapa, a veces, depende del yacimiento, de ensayo de pozo. O sea, la construcción del pozo es muy amplia, obviamente si hablamos de un yacimiento no convencional, ¿no? Si hablamos de un yacimiento convencional, por ahí los tiempos son un poco más chicos, ¿sí? Se da más, esa puesta a producción se da más rápido, pero siempre tenemos un paso a paso. El programa operativo, es decir, es nuestro manual de ese pozo, porque va a tener las características, va a tener, algunos tienen estadísticas de lo que sucedió en pozos vecinos, cómo se puede llegar a comportar ese pozo, ¿sí? ¿Qué problemas nos podemos encontrar en ese pozo? Entonces tenemos que estar nosotros llenos de esa información que, que por algo la gente de ingeniería le mete tantas fichas a hacer un buen programa de pozo con toda la información para que nosotros que somos la parte de ejecución, ¿sí? Eh, que tengamos todas las herramientas y la información a mano para tomar las decisiones sobre la marcha, ¿no? Obviamente, siempre comunicando, ¿sí? En todos los sentidos, ¿sí? Para que todos estén enterados de lo que se hace en el pozo y cómo y por qué, ¿no? Es decir, tenemos que estar muy abiertos en cuanto a esa comunicación y ser el nexo entre lo operativo y lo que se planifica, ¿no? La idea es seguir un paso a paso durante la construcción de un pozo, justamente no llegar a estas instancias, ¿no? Sobre todo hoy que estamos en el auge de nuestras actividades no convencionales en Argentina,
un error nos puede salir bastante caro, ¿sí? Así que tenemos que estar atento a lo que pide el programa, porque también muchas veces el programa quizás no esté tan bien formulado, y nosotros, si somos un company man con experiencia, debemos levantar la mano, ¿sí? Para hablar con el ingeniero o ingeniería y decir, che, mira, esto me parece que habría que modificarlo, no es acorde a la operación, o incluso nos vamos a encontrar que hay pasos en el programa que quizás no se condicen con la misma operación. Pero bueno, no, nosotros tenemos que sentirnos en esa libertad de levantar la mano. Un buen compañero levanta la mano, dice, che, esto hay que modificarlo, ¿sí? Para hacerlo más operativo, para hacerlo más eficiente, para hacerlo más económico, ¿sí? Y viceversa. Si somos un company man que recién está empezando, tenemos que estar abiertos, ¿sí? Primero a leer el programa operativo, segundo a cuestionar el programa operativo, y tercero abierto a que ingeniería nos nutra de información, ¿no? Si no sabemos algo, hay que preguntar, che, ¿por qué vamos a bajar tal herramienta? ¿Por qué hasta cierta profundidad? ¿Por qué no hasta más profundo? ¿Qué pasa con el Docles en esta profundidad? ¿Qué biogeología? Yo siempre digo, el compa alemán no debe quedarse solamente en las casillas del pad o de la locación, ¿no? Siempre debemos pensar más allá. Si estamos en perforación, che, bueno, cementamos, nos aseguremos que quede una buena cementada, ¿sí? Porque después hay que seguir en la etapa de completación. Entonces, tiene que haber un buen cemento en las paredes del pozo para que, para que el pozo tenga una buena integridad, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones nosotros tenemos que estar siempre interviniendo, ya sea que seamos un company con experiencia o incluso que seamos un company que no tenga mucha experiencia. Y a veces se da que somos un company que no tenemos experiencia en esa maniobra o con esa herramienta, ¿sí? Entonces, tranquilamente tenemos que levantar la mano y decir, che, bueno, a ver, necesito información de esta herramienta, necesito saber cómo funciona, llamemos al operador, explícame cómo se fija, cómo se libra, qué presiones, ¿sí? Labura con diferencial, ¿sí? Entonces, todas esas cositas técnicas nos tenemos que nosotros empapar, porque desde ya le digo, el compa alemán toca muchísimas aristas, desde seguridad, comunicación, liderazgo, operativo, o sea, y tenemos que tratar de enfocarnos en todas las aristas. Obviamente no vamos a ser expertos, ¿sí? En todas las operaciones, pero sí estar preparados, ¿sí? Sí estar preparados con información correcta para que en el momento correcto tomar decisiones y que no suceda lo que ustedes ven en las imágenes. Y acá o vamos a un punto mejor importante, que son reuniones y el meeting diario. La verdad que es una buena oportunidad, ¿sí? Las reuniones o los meetings o incluso las reuniones que se hacen después de los simulacros, porque es ahí donde nosotros podemos ir dando directivas, ¿no? De a poco, ¿sí? Sobre lo que pretendo, sobre el equipo de trabajo como company man, sobre la bajada de línea que a mí me pide la misma compañía para la cual yo trabajo. Puedo ser un company man que capaz que voy a estar 100%, voy a ser parte 100% de la operadora, o quizás voy a ser un company man que va a estar tercerizado. En otros lugares del mundo sucede mucho eso, donde el company man es tercerizado, pero aún así, yo debo siempre hacer religiosamente, hacer la bajada de línea que me pide la empresa operadora, ¿sí? Eso no lo debemos perder de vista. Y los meetings son una buena oportunidad. Tener en cuenta de no caer en estos meetings que son monólogos, ¿sí? Que terminan siendo monólogos de media hora, de una hora, ¿sí? Yo he participado de meeting de una hora y media, vos decís, ¿cuándo nos vamos? Es una cosa de loco, donde todo el mundo ya nos presta atención, se quiere ir, entonces tenemos que aprender también nosotros como company man a leer a la gente. Sí, yo lo que necesito es que la gente vaya a trabajar. Las directivas, por lo general, tienen que ser concisas, no divagar, ¿sí?
porque siempre, por lo general, la gente que está en campo sabe hacer, ¿sí? Sabe hacer, viene con un bagaje de experiencia, viene con un backup de experiencia. Entonces, nosotros tenemos que hacerlos jugar a esos jugadores para que cumplan un objetivo en particular. Debemos marcarle a diario, ¿sí? Los objetivos, un objetivo a corto plazo, a mediano y largo plazo, ¿sí? Obviamente siempre en línea con lo que pide la compañía, ¿no? Con lo que pide la operadora para la cual yo trabajo. Eh, Así que yo diría que esa es una de las partes fundamentales de los meetings. Es vital para que conozcan al Company Man, para que conozcan cuál es mi visión, ¿sí? Cuál es mi impronta, cómo quiero que trabaje el equipo de trabajo. Y yo también conocer al equipo de trabajo, digamos, ¿sí? Obviamente que hay equipo de trabajo cuando somos muchos, cuando son 60 personas, se trabaja de una manera, cuando son equipos más chicos, se trabaja de otra manera, ¿sí? Que también vamos a hablar sobre eso en el curso. Eh, no es lo mismo trabajar con equipos de grandes cantidad de personas y equipos chicos. Cómo llegarle a un equipo grande o un equipo chico, la verdad que son, en base a mi experiencia, les diría que es totalmente distinto, ¿sí? Entonces, es algo que también vamos a ver en el curso, cómo llegar o intentar llegar, cómo leer a ese supervisor, cómo ver, aprovechar los meetings para ver si esta persona está bien, le pasó algo, no le pasó, o está cabizbajo porque viene en el día, no sé, en el día 10 del diagrama y está cansado. Y bueno, también nos tenemos que tomar ese tiempo y esa apertura para generar esos lazos con la gente, ¿no? Bien, como le decía, ser un líder pero técnico y operativo, ¿sí? De la reunión. Nosotros tenemos que guiar a que la reunión tenga un objetivo primero y para ello debemos prepararla, ¿sí? Che, yo voy al meeting, bueno, a ver, hoy, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué necesita mi equipo hoy? No, mirá, venimos con muchos quilombos de seguridad. Bueno, hablo de seguridad. Me tomo esos 15 minutos para hablar de seguridad. Quizás no va a ser necesario hablar del operativo porque tal vez venimos con una buena ejecución, entonces me tomo esos minutos para hablar de seguridad. Che, mira, no, la verdad que en seguridad venimos bien, en orden de limpieza venimos bien, pero necesito que ajustemos un poco las clavijas en cuanto a lo operativo, el objetivo, el pozo anterior terminamos ahí de lo planificado, ¿sí? Se nos extendieron un poco los tiempos, tuvimos mucha NPT, bueno, hablar de esas cosas, transmitirle a la gente qué es un NPT, qué es un ILT, ¿sí? Entonces debemos ser ese líder técnico y operativo en los meetings, ¿sí? Eh, y no solo tenemos que dirigir, no solo tenemos que dirigir el meeting, sino que marcamos también el tono del equipo. Es decir, yo quiero que mi equipo sea o tenga una visión hacia la eficiencia, porque me lo pide la operadora, y disminución de costos, listo, voy a trabajar con eso, voy a trabajar a que la gente entienda por qué estoy pidiendo que trabajemos en eficiencia, por qué estoy pidiendo que trabajemos en la disminución de costos, ¿sí? Es importante, siempre está bueno mostrarle al otro cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos, qué buscamos, ¿sí? Y todo así se hace más fácil. Créanme que después todo se va encaminando para que poder cumplir un objetivo, ¿no? Porque al final del día es lo que queremos, ¿sí? Poder cumplir el objetivo. Primero, obviamente, de seguridad y luego operativo, ¿sí? Bien, hasta aquí alguna pregunta en el módulo uno. No, está todo perfecto, gracias. Ok, perfecto. Bien, en el módulo 2 ahí vamos a entrar un poquito más, ya a hablar del equipamiento de perforación, completación y workover, o pooling, como lo quieran llamar, ¿sí? Vamos a hablar de los sistemas principales que tiene el equipo de torre, o los diferentes equipos de torre, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las diferentes configuraciones que tiene. No es lo mismo un equipo que está en alta mar, ¿sí? La misma configuración, a diferente de un equipo que está en tierra firme, un pooling, un flashby,
las configuraciones de los sistemas principales, si bien las funciones siempre van a ser lo mismo, ¿no? Pero la configuración va a variar, al igual que los criterios de selección. Yo no voy a elegir un perforador para ir a hacer un workover, depende de la situación, obviamente, pero la idea es tener un equipo acorde, ¿sí? A la operación, ¿sí? Porque si yo tengo un equipo sobredimensionado, eh, quizás eso me va a recaer en pérdidas de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Eh, Depende de los yacimientos o incluso se van a encontrar con estas situaciones que quizás les va a tocar trabajar fuera del país, donde quizás es más común en algunos lados que el mismo perforador haga la terminación del pozo. Y bueno, no es lo mismo usar un equipo perforador para perforar el pozo, propiamente dicho, y usar un workover, un pooling para hacer una completación o una reparación de pozo, ¿sí? Porque cambian las dimensiones, ¿sí? Los tiempos de montaje y desmontaje se hacen mucho más extensos, entonces, y eso impacta directamente a la eficiencia, a la terminación del pozo, a la puesta a producción del pozo, ¿sí? La logística de movimiento y montaje, obviamente, más de lo que venimos hablando. Cada equipamiento, según las dimensiones, según si va a ser de alta mar o de tierra firme, va a tener una logística que vamos a tener que saber planificar y nosotros conocer como company man, ¿no? Obvio, yo voy a ir a un equipo perforador, tengo que conocer de cuánto HP es mi equipo, ¿sí? Cuántas cargas tiene mi equipo, cuántas piletas, cuántos metros cúbicos necesito, ¿sí? Mínimamente saber cuánto consumo de gasoil, ¿sí? Durante una operación, cuánto tarda mi equipo, qué tan ágil es en ciertas maniobras, o en cuál maniobra es más ágil o me da mejores prestaciones para tiro, ¿sí? En maniobras de pesca. Entonces, no es que nosotros vamos a definir como company man, che, no, mandame este equipo, no. No vamos a definir eso, pero sí tenemos que estar empapados, ¿sí? De la situación y saber por qué quizás nos vamos a encontrar en una situación donde tenemos un perforador haciendo una completación o un workover y nuestro jefe inmediato nos dice, che, ¿por qué tarda tanto, loco? ¿Viste? Y nosotros tenemos que saber o estar empapados de la información, che, mira, porque este es un perforador que de tanto HP, tiene tantas cargas, no es lo mismo que un pooling o un workover liviano, entonces saber dar esas explicaciones del por qué suceden las cosas con mi equipo, ¿no? O incluso sí, sobre todo el equipo de torres, ¿sí? Y también vamos a hablar de seguridad operacional en equipos y en simulacros. La seguridad va a ser transversal, ¿sí? A lo largo del curso, en todos los módulos, vamos a hablar de seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo siempre le hago este comentario, o cuando estoy en el campo, o en las capacitaciones. Ustedes imagínense que las empresas, todas, pretenden cotizar en bolsa, ¿sí? ¿Y por qué quieren cotizar en bolsa? Quieren cotizar en bolsa porque eso les da un estatus, ¿sí? Un estatus, le dan una seguridad financiera, poder conseguir más préstamos, poder conseguir más contratos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso también tiene un costo, digamos. Si yo cotizo en bolsa, eh, pero también tengo tengo que estar bien, por así decirlo, de seguridad. Tengo que ser un equipo seguro, tengo que ser una empresa segura, que con pocos o muy pocos o casi nada accidentes, ¿sí? O incidentes. Entonces, la seguridad y lo económico y la eficiencia va de la mano, ¿sí? Yo puedo ser muy eficiente, pero si tengo estándares de seguridad muy bajos, créanme que no es compatible, no van a conseguir réditos monetarios, la empresa le va a costar, por eso todas quieren, a la vez de ser eficientes, también ser seguros, digamos, ¿no? Por eso ustedes van a ver que cuando sucede algún incidente o accidente, eh, eh, empiezan los cuestionamientos, empiezan las investigaciones y dónde estaba y qué pasó, porque la verdad que a nivel, si se quiere ver la empresa a una operadora como una entidad financiera, son esas dos patas que tienen que estar bien desde lo económico y desde el ámbito de la seguridad, ¿sí? Y los simulacros, obviamente, son importantes a la hora de saber resolver ciertas situaciones, ¿no?
¿Yo qué hago cuando se me viene el pozo? ¿Qué hago cuando tengo solamente un kit? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer cuando una persona sufre un accidente por sulfídrico, una caída? Bueno, los simulacros son la vía para la cual la gente con la cual yo trabajo, o mi equipo de trabajo, de esas 60 personas, o de esas 10, ¿sí? De esas 15 que están en mi equipo o en mi operación, sepan resolver la situación, ¿sí? Es por eso que el equipo tiene que estar entrenado, primero con ciertas capacitaciones que son mandatorias, y segundo, periódicamente simular estas situaciones, ¿no? Bien, esto es de lo que ya veníamos hablando, diferentes magnitudes, ¿sí? De equipos, un equipo offshore, un flashby, un equipo perforador, ¿sí? Como verán, las dimensiones pueden variar, entonces la configuración va a ir variando, algunos son más ágiles, otros menos ágiles, más robustos, pero me dan mucha más capacidad, ¿sí? Operativa. Vamos a hablar de todos los sistemas, ¿sí? Sistema de izaje, sistema de circulación, ¿sí? Y obviamente una configuración general que que la idea es que aplique a cualquier equipo, ¿no? Ya sea de perforación, workover o pooling, eh, 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 si hablamos de equipo de torre, más o menos todos tienen el mismo equipamiento, ¿no? Y si hablamos de equipamiento, algo crucial para un equipo de torre es el equipamiento de control, ¿no? Vamos a hablar de los tipos de BOP, cierre, tipo de cierre, para qué sirven, en qué presiones debo trabajar, el acumulador, cómo se prueba el acumulador, cómo es la prueba, porque tiene un paso a paso para realizar esta prueba de acumulador. ¿De qué me sirve? ¿Qué es el acumulador? Digamos, ¿sí? ¿Por qué tengo la AWP? ¿Por qué tengo el acumulador? ¿Sí? ¿Por qué tengo que hacer una prueba de presión, ¿sí? De estos BOP? ¿Sí? ¿Cuál es el rango de prueba que me lo dice a mí el estándar? No solamente la operadora, los estándares, ¿sí? ¿Cuáles son los rangos a los cuales yo tengo que validar esta prueba? No puede ser a cualquier rango de presión. La caída de ser de tal manera para que una prueba sea positiva. Entonces, también vamos a hablar un poco de las inspecciones, ¿sí? Que un compo alemán también debe estar empapado de esas inspecciones que por lo general, rutinariamente, se les hace a los equipos de torre, ¿sí? Bueno, también vamos a hablar del equipamiento de cold tubing, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es el cold tubing? ¿Para qué los usamos? ¿En qué situaciones? ¿Aplica un yacimiento convencional solo o aplica a un no convencional también? Bueno, hoy quizás lo vemos más en auge en todo lo que por todos lados las operaciones de cold tubing, ¿sí? ¿Qué operaciones se pueden hacer? ¿Se puede hacer fractura con cold tubing? ¿No se puede hacer fractura? Solamente lo usamos para limpiar el pozo, ¿sí? ¿Por qué trabajamos con un cold tubing y por qué no? O sea, ¿en qué situaciones? ¿Sí? Vamos a ver por qué trabajamos, cómo nos facilita la operación, en tiempos, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona el reel, qué características tiene ese cold tubing, qué diámetros, qué espesor, cómo es la configuración la cabeza de inyección, del stripper, la BOP, por qué tiene que tener esa cierta configuración, ¿sí? A la hora de operar en un pozo con presión. También vamos a hablar de los equipos de FPDO, ¿sí? FPDO significa Frac Plug Drilling Out, ¿sí? Que se usan tanto para ensayar un pozo, en la imagen esta estarían casi, puede ser utilizado para una configuración o maniobra de lavado de pozo con cold tubing, ¿sí? Vamos a ver qué es el HCR, qué es el placache, el manifold, qué tiene dentro el manifold, cuántos juegos de válvulas pueden ser, ¿sí? En mi sistema de limpiado de fluido, de filtros, cómo funciona, para qué lo uso en una operación de cold tubing, ¿sí? Si tiene una pileta con zaranda, para qué, ¿sí? Todas esas cuestiones las vamos a ver en el curso cuando hablemos del sistema o equipamiento de FPDO, ¿sí? Acá otra imagen,
Vamos a hablar también de los layouts, ¿sí? ¿Qué es el layout? ¿Cómo posicionamos un equipamiento para que toda la operación se pueda dar en simultáneo, ¿sí? Bueno, acá un poquito más de FPDO. ¿Qué sucede? Algunas cuestiones operativas. Por lo general, en un pozo no convencional los usamos al sistema de FPDO o al equipamiento de FPDO durante una operación con cold tubing, donde lavamos, rotamos los pozos, perdón, los tapones solubles y lavamos los pozos de los restos de arena que quedan durante la fractura hidráulica, ¿no? Bueno, como sabemos, la arena es muy erosiva y a altas velocidades generan estos problemas, ¿sí? Vamos a hablar de estos problemas, cómo ir viéndolos y tratando de saber eh, 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 cómo resolverlos, qué es un orificio, ¿sí? Ver para qué me sirve. Y obviamente también vamos a hablar del wearline, no solamente en condiciones de pozos convencionales, sino también de pozos no convencionales, porque es lo que hoy la actividad nos demanda, ¿no? Vamos a ver cómo es una cabina, qué puedo hacer dentro de la cabina de Wearline, qué parámetros voy a seguir dentro de la cabina de Wearline, en qué momento el company man debe estar sí o sí en la cabina de Wearline o en la operación de Wearline, al igual que en la operación de cold tubing, qué debe ver el company man durante la carrera de bajada de un Wearline, si es una herramienta, un tapón, ¿sí? Que va a fijar perdón, una herramienta de lectura, ¿sí? Si voy a realizar un perfil, si voy a bajar un tractor, ¿sí? También vamos a ver un poco de todas esas operaciones e intentar solucionarlo, ¿no? Y ya que estamos hablando de Worldline, vamos a hablar también de los tipos de cables. Acá para que ustedes sepan, hay diferentes tipos de cable, alambre que se utilizan en Worldline. En las operaciones no convencionales se usan los cables forrados. ¿Por qué se usan los cables forrados? ¿Cómo son los equipamientos de seguridad en las operaciones de Worldline? ¿Sí? Cuando hacemos un pan down, ¿sí? Bueno, esto es un set de fractura. También vamos a hablar de los sets de fractura, cómo fueron migrando de una operación convencional a una operación no convencional, ¿sí? Cómo interviene el Wearline también dentro de un set de fractura, ¿sí? Cómo fueron migrando o variando las dimensiones, tanto de arena, de HHP necesarios en bomba para realizar una fractura hidráulica y en la cantidad de arena, ¿no? Este otro set de fractura, un poco más de no convencional. Vamos a hablar de los equipamientos, la bomba, qué características tiene que tener, cuántas bombas tienen que tener, cómo hacer el cálculo estimativo de los HHP necesarios que voy a necesitar para poder realizar esta fractura hidráulica, si voy a ir a X barriles, cuántas bombas necesito, ¿sí? El blender, voy a hablar del blender, qué es el blender, qué me permite hacer, ¿sí? La unidad hidratadora, qué me permite realizar la unidad hidratadora, por qué la uso en ciertas condiciones, en un yacimiento convencional y en un yacimiento no convencional, ¿sí? Vamos a hablar de equipamientos y situaciones operativas que se pueden dar durante una fractura, ¿sí? Cómo la solucionamos, cómo hacemos con la logística. Importante que un company sepa eso, cómo hacemos con la logística de un set de fracturas. ¿Sí? ¿Qué montamos primero? ¿Qué montamos después? ¿Dónde lo montamos? ¿Sí? Es por eso que es importante también ver los layouts, que eso también el company debe tener en la cabeza, eh, casi de memoria. ¿Sí? ¿A cuántos metros empiezan ahí mis bombas? ¿A cuántos metros va las piletas? ¿A cuántos metros va eh, eh, el FPDO? Entonces, y si no lo sabemos, apoyarnos en la gente que vamos a tener ahí a la par para sacar esa información y tomar decisiones sobre la marcha, ¿no? Esta foto que ven acá es de una operación que se hizo con Pan American a principio de año, de un pozo no convencional que iba a la D129. ¿Sí? Bueno, acá
como le decía, nosotros debemos saber cómo va a ser la distribución de nuestros equipos, ¿sí? Para no recaer en tiempos muertos o esperas, o que tengamos equipos en espera, ¿sí? Nosotros tenemos que ver que el equipamiento que llegue a la locación llegue para operar, ¿sí? Y no esté esperando, no solamente el equipamiento, sino la gente. Esa es la idea, que tengamos en el pozo la gente y el equipamiento que vamos a utilizar, ¿sí? El resto debería estar fuera de la locación. Vamos a hablar también un poquito de la metodología HIT o Just in Time, ¿sí? Y vamos a ver para qué sirve en estos casos, en operaciones de fractura hidráulica. Y obvio también vamos a hablar de la arena, cómo fue migrando, cómo se hacía antes, cómo se hace hoy, a qué tiende la tecnología, fue avanzando gratamente para hacer la operación mucho más ágil, ¿no? Antes quizás necesitábamos 30 camiones, 40 camiones, ¿sí? De arena, de agua para hacer una etapa de fractura. Hoy necesitamos mucho menos tránsito, mucho menos camiones, ¿sí? Ya que a veces se hace con silos, con cajas. Entonces, el acopio de la arena en locación se hace mucho, mucho más práctico y mucho más eficiente, ¿sí? Acá otra vista de un tipo de set de fractura, ¿sí? Porque acá ustedes ven líneas, bueno, ya esto lo puse a propósito porque se van a encontrar en algunos yacimientos al que le toque como complemento un set de fractura, eh, este tipo de montajes con líneas y otros directamente con manguerotes flexibles. También vamos a hablar del snabbing, ¿sí? Esta es una foto de Canadá, ¿sí? Eh, ¿Para qué es el snabbing? ¿Qué beneficios nos aporta un snabbing frente a un coil tubing, ¿sí? O un equipo de torre, ¿sí? Eh, ¿Cómo es la operatividad del snabbing? ¿Qué operaciones podemos hacer con un snabbing? ¿Sí? ¿Cómo fue variando? ¿Sí? ¿Cómo inició básicamente el snabbing y hoy en día que es netamente hidráulico? ¿Cómo se trabaja con el diseño de snabbing, con los preventores, ¿sí? Y también tenemos snabbing en Argentina, obviamente, operando. La idea es que dentro de un par de años más, estas operaciones con snabbing sigan creciendo. Es por eso que vimos importante de sumar dentro de la capacitación las operaciones de snabbing, ¿no? Bien, hasta aquí alguna consulta, alguna duda, algo que quieran No, no, aportar, estamos alguno bien. que, alguno que haya estado en unas operaciones de estas, Navi, Wearline, fractura, perforación. Cristian, te iba a comentar, ¿cómo estás? Buenas Hola, noches. Javier Vega te buenas habla. noches. ¿Cómo anda, Javier? Bien, bien. No, que te iba a comentar que cómo migró con los tanques australianos, toda la operación de piletas, que ahí vi unas piletas de los Himpet, cómo se Sí, dejaron sí. de usar en el pozo con los tanques australianos, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Esa es la idea. Siempre el company man, y es parte de la impronta que uno desde el campo, como company man, como líder de un equipo, tiene que proyectar hacia los demás, ¿no? Obviamente la tecnología siempre ha ido sumando cosas, pero lo ha ido sumando porque la gente así lo iba dictando, ¿no? Es decir, a medida que nosotros nos veamos involucrados en las operaciones, se van a ir dando cuenta que hay mucha gente que es muy participativa, que propone cosas, y bueno, nosotros como Companyman debemos tener esa impronta, ¿no? Y como vos bien lo decís, en la logística del agua, la logística de la arena, esto ha ido gratamente, se ha ido simplificando, ¿no? Y hay proyectos donde se va a simplificar mucho más, ¿no? Y con esto, ¿qué quiero decir? Que el Company Man Cristian, siempre debe.
Sí, disculpame, te escucho. que para también va mucho en el proyecto que nos brindan los ingenieros y la plata también, ¿no? Los gastos que va a afrontar la operadora y que nos brinda a nosotros. Y de ahí nosotros planificar qué recursos vamos a usar y qué es lo que podemos usar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos al alcance? Sí, 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 se te cortó un poquito, pero entiendo, creo, la pregunta. Vos después me decís, sí, 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 va por ahí. Sí, sí, obvio. El ingeniero o el departamento de ingeniería va a planificar, ¿sí? Planifica y en esa planificación no solo te va a planificar el paso a paso de toda la operación, sino que también te va a costear la operación, ¿sí? Te va a decir, che, mira, este pozo va a valer X cantidad de dólares, ¿sí? Y vos tenés que tener idea, tenés que saber cuánto me va a salir tal y cual operación, ¿sí? Un buen companyman debería estar empapado de eso porque eso también nos va a hacer que vayamos optimizando las operaciones. Es decir, che, tal compañía ofrece un servicio quizá mejor que el que ahora yo tengo y y a menor costo, ¿sí? O dentro de la misma operación, mira, tenemos paquetizado cierta operación, pero hay ítems que se cobran por aparte que en la operación en sí quizás no son necesarias y entonces el compa alemán tiene que estar empapado de cuánto sale su operación, no solamente qué herramienta va a utilizar, cuánto tiempo le va a llevar, sino cuánto sale su operación, ¿sí? Y ese es el combo, si se quiere, completo, a lo cual nosotros tenemos que llegar, ¿no? Y desde ahí, desde esa base, optimizar, ¿sí? Optimizar y hoy es mucho de hablar con el ingeniero y decir, che, mira, me parece a mí que en esta operación se demoró tanto por tal cuestión, por la herramienta, podemos optimizarlo con otro tipo de herramientas que quizás nos va a salir un poco más barato, o la maniobra la podemos hacer, organizar de diferente forma para que sea más productiva, ¿sí? O tal o cual recurso, no son necesarios que tengamos todos los recursos en la locación desde el minuto uno, ¿sí? Sino también nosotros entender, y ahí me voy a que el company debe tener una visión macro, ¿no? De la operación, ¿sí? El tan preciado Chupa o Bactor, que seguramente ustedes habrán escuchado en los yacimientos, es un recurso que no abunda y que nosotros debemos poder administrar, ¿no? Saber entender que no es un recurso que abunda, entonces yo no puedo tener en mi locación porque a mí se me ocurra, por casualidad, un chupa, ¿no? Solo por casualidad, por si lo necesito, listo, lo tengo a mano. No, no. Yo como compañía debo saber entender la visión macro de la compañía, de la operadora, y como así también eso es transversal al consumo de agua, al consumo de gasoil, ¿sí? Los tiempos operativos. Bien, en el módulo 3 ya vamos a hablar un poco más de herramientas, tanto de perforación y completación, ¿sí? De herramientas, pero antes de hablar de herramientas vamos a hablar también de por qué perforo, para qué perforo, qué tipos de pozo hay, ¿sí? Cómo hago para perforar, cuáles son las características, ¿sí? Que debo tener, que debe tener un pozo, pero básicamente primero entender para qué perforo, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de perforar o completar ese pozo? ¿Sí? ¿Para qué lo hago? ¿Sí? Obviamente para no llegar a, a esta situación, ¿no? Que ven acá donde ven el cursor que está dando vuelta, no llegar a esas circunstancias que no son gratas para nadie, ¿no? Y dentro de la perforación, si nos metemos de lo que es netamente herramientas, ¿sí? De perforación, vamos a ver las características y diría las herramientas comunes dentro de un equipo de torre, si hablamos de perforación, pero también no podemos dejar de nombrar las diferentes estructuras de corte, ¿sí? A mí me gusta llamar estructuras de cortes, ¿sí? A todas esas herramientas que lo que me hacen es vencer
la fuerza que ejerce el terreno, ¿sí? Mediante la circulación recuperarla en superficie, ¿sí? Pero bien, solamente para nombrar acá tenemos una corona que se usa en diamantina, un martillo neumático, un sistema de ODEX, casing drilling, el popular tricono y el PDC, ¿sí? Obviamente nosotros nos vamos a orientar en estas dos, en el tricono y en el PDC, pero está bueno que nosotros sepamos que hay otras estructuras de corte, para qué los usamos, en qué circunstancias, ¿sí? Si bien acá está mezclada estructuras de corte para la industria minera y petrolera, pero sepamos que están y vamos a hablar de las características, ¿sí? De las características de un tricono, cómo se forma, qué tiene adentro, cuáles son las partes, cómo hago para diferenciar un tricono que está óptimo del cual no está óptimo, el tipo de desgaste, cómo leo ese desgaste, ¿sí? ¿Por qué tiene una boquilla? ¿Por qué tiene dos? ¿Por qué tiene tres? ¿Sí? ¿Por qué tiene esa disposición de los conos? ¿Sí? Todas esas cuestiones las vamos a ver en el curso, ¿sí? Cuando iniciemos el mismo. Obviamente también la estructura del PDC, ¿sí? ¿Por qué se forma de esa manera? ¿Qué partes tiene un PDC para poder entender y después el día de mañana a grandes rasgos tomar una lectura rápida como company man, decir, che, no, ese PDC yo no lo vuelvo a bajar. Y al decir por qué, digamos, ¿sí? O también decir, ese PS yo lo bajaría de nuevo y también decir por qué, ¿no? Obviamente que tenemos las compañías de servicio, las cuales nos van a dar estas herramientas y también ellos van a hacer una lectura, hacen todo su tabla de desgaste de tanto del tricono como del PDC, pero nosotros tenemos que tener una idea, ¿sí? De saber, por lo menos leer a grandes rasgos el desgaste de cualquiera de las dos estructuras de corte, ¿no? El VHA, ¿sí? O Bottom Hole Assembly, ¿qué es un VHA? ¿Sí? ¿Qué parte, qué lo compone dentro de la sarta de perforación el VHA? ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿Qué tiene adentro el VHA? ¿Se compone solamente los portamechas, las barras, ¿sí? El motor de fondo, ¿sí? ¿De qué se compone? ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Vamos a hablar de a qué está sometido, a qué esfuerzo se somete un VHA también, ¿sí? ¿Para qué me sirve en la perforación ese VHA? Porque no se toma a la ligera, ¿sí? El VHA. El VHA se planifica, se diagrama según el tipo de pozo, según el tipo de electrología, si yo quiero hacer un pozo inclinado, si voy a hacer solamente la construcción de una curva, si me voy a meter en el tramo horizontal, ¿sí? O voy a hacer solamente un pozo vertical. Obviamente, los VHA, como durante la perforación, vamos a estar propensos a algunos quilombitos o problemas en el pozo. También vamos a hablar de los tipos de pega o problemas estructurales que vamos a tener en el pozo, los diferentes tipos de problemas mecánicos, ¿sí? O por presión diferencial. Y bueno, vamos a ver cómo interactúa el VHA con esos problemas y cómo los podemos solucionar, ¿sí? Durante la operación. El motor de fondo, ¿para qué sirve? ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo funciona dentro del mecanismo? Cómo se mueve, qué son estos numeritos, ¿sí? 6, 2, 3, ¿sí? La relación estator-rotor, qué tiene que ver con el incremento de torque y velocidad, este tipo de relación, ¿sí? Vamos a hablar también del motor de fondo. Y también vamos a hablar de los sistemas rotatorios, ¿sí? ¿Qué pasa con estos sistemas rotatorios? ¿Necesitan que gire toda la sarta de superficie o solo el sistema rotatorio me genera un movimiento en profundidad o funciona similar al motor de fondo? ¿Sí? Vamos a hablar de estas diferencias que tiene un sistema rotatorio o sistema RCS a diferencia de un motor de fondo, ¿sí? Cómo se construye la curva, los sistemas MWD, LWD, también vamos a hablar de eso. ¿Por qué rota? ¿Por qué no rota? Si hay dos sistemas conocidos que son el push the bit, el point the bit. Bueno, cómo funcionan, qué pasa con esos equipamientos durante la perforación y por qué tomaron tanto auge a diferencia de un motor de fondo. Pero bueno, ¿por qué el motor de fondo hoy se está optimizando tanto?
y está dando la pelea, ¿sí? Para no quedar en el olvido en los tramos horizontales, ¿no? Eh, Así que vamos a hablar un poquito de las características de uno y otro. En cuanto a herramientas de completación, vamos a hablar de los tubing, qué tipo de tubing uso, por qué, para qué, de qué tipo de material, en qué situación, pozo de gas, pozo netamente de petróleo, pozos verticales, ¿sí? Pozo de alta, cómo tiene que ser la composición, qué pasa con mi goma, ¿sí? Esto acá es un estudio que se hizo de, de una micro falla o fisura que tenía, mejor dicho, una empaquetadura de un packer y cómo eso evoluciona después con el tiempo y se ocasiona la pérdida de hermeticidad en packer, en tapón, ¿sí? Vamos a ver también tapón y packer, los tipos de tapones, ¿sí? Rotable, recuperable, como en este caso, para una operación de cementación, ¿sí? ¿Cómo los bajo? ¿Con qué los bajo? ¿Los puedo rotar? ¿No los puedo rotar? ¿Sí? Vamos a hablar también de la operación esa de rotado, qué pasa con mi fresa, qué me conviene bajar, cómo es el tiempo de rotado, cómo tiene que ser la circulación donde ese rotado, no hacemos ese tipo de rotación. Y por último, en el módulo 4, vamos a hablar de conceptos básicos de well control, ¿sí? Porque el well control diría que es mandatorio, ¿sí? Para toda la industria del petróleo. Entonces, sí o sí, tenemos que, que hablar de estos conceptos que, como dice acá, son básicos porque es un punto de partida. Es un punto de partida para el que no hizo la certificación Well Control y le va a servir esos fundamentos para poder entender, ¿sí? Cuando vaya a hacer la certificación, mira, bueno, entiendo el concepto de barrera, por qué la presión, unidades, los métodos de ahogo, ¿sí? Acá vamos a dar un pantallazo de todo ese concepto de well control, que para hacer la certificación te toma 5 días. Nosotros vamos a tratar de hacer algo bastante acelerado, pero dejarles lo máximo para que ustedes el día de mañana tengan herramientas para poder hacer su certificación tranquilo, ¿no? Pero no podíamos no poner este tema de well control en nuestro curso como company man, ¿no? Concepto de barrera, fundamento de presión, ¿sí? Método de ahogo, obviamente los simulacros, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué son el well control? ¿De qué hablamos? Es un conjunto de prácticas que nos sirven para prevenir o controlar la liberación de fluidos provenientes del pozo, ¿sí? La emanación o liberación no deseada, ¿sí? Para no llegar a estos quilombitos, ¿sí? Ambientales y después dar, tener que estar dando este, el por qué, ¿no? El por qué sucedió tal cosa. La verdad que es bastante feo esa situación, estar en esa situación, del dar, digamos, cuenta, che, qué sucedió, qué no sucedió, porque ahí empiezan todos los cuestionamientos, ¿no? ¿Estuviste, no estuviste, hiciste la charla, firmaron la charla, vos estuviste en la operación, ¿sí? Controlaste la densidad, no la controlaste, pasame los datos de circulación, ¿sí? Y ahora donde todo está sensorizado, ¿sí? Eso están todos los datos, diría que están todos los datos, llenaron el pozo, usaron el Tritán, no lo usaron, ¿sí? Vamos a hablar de todas esas cuestiones operativas que te llevan, ¿sí? O que hacen a un buen control de la integridad del pozo. ¿Qué es una barrera? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve este fundamento de barrera? ¿Qué entendemos por barrera? ¿Sí? Obviamente que vamos a hablar de este concepto que hace no mucho tiempo se metió en los cursos de well control, ¿sí? Para entender, ¿sí? Para entender por qué tenemos que ser precavidos durante la construcción del pozo, qué es una barrera, ¿sí? Y obviamente las señales y causas. ¿Por qué sucede lo que sucede? Como dicen, el pozo me habla, y es verdad, el pozo te va tomando indicios, como todo en la vida, te va tomando indicios, pero para
para entender esos indicios tenemos que estar preparados, digamos, ¿sí? Saber qué sucede con la presión, saber qué sucede con la densidad, ¿sí? En todas las etapas constructivas del pozo, ¿sí? ¿Por qué me está variando el retorno? ¿Por qué me está viniendo menos de retorno? ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Por qué tengo más de retorno de lo que estoy bombeando? ¿Sí? Tener datos de caudal, datos de retorno, presión, densidad de lodo, ¿sí? Y bueno, entender y hablar un poquito sobre la causa, si se quiere, más popular a nivel mundial, eh, es el llenado deficiente del pozo, ¿sí? Entender, hablar de esas cuestiones operativas, qué sucede en ese momento, por qué, cómo hacer para que el equipo entienda la necesidad o la urgencia esta de saber leer todos los parámetros del pozo, ¿sí? Es decir, el compa alemán no va a estar solo, ¿no? Nosotros no tenemos que acostumbrarnos a estar solos durante la operación, digamos. ¿Eh? El encargado de turno, los supervisores, toda la gente que está haciendo mano, que está en operativa, debemos hacer que ellos se interesen, pero bueno, tenemos que mostrarle el por qué es tan importante que miremos, ¿no? Esas señales, ¿sí? ¿Por qué es tan importante llenar el pozo? ¿Por qué es tan importante controlar con el triptán ese llenado minucioso del pozo? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante controlar el retorno? ¿Qué pasa con esa variedad, con esa variación de nivel dentro del pozo? ¿Sí? Nosotros tenemos que darles esa herramienta a la gente para que pueda asimilarla y que no les quede tan abstracto, ¿sí? Y obviamente también vamos a hablar un poquito de las diferencias de lo que es un kick, ¿sí? Un kick real o una patadita, como se dice en otros lados, este efecto ballooning, ¿sí? ¿Qué es el efecto ballooning? ¿Qué es cómo diferenciamos cuando es un efecto ballooning, cuando es un kick? ¿Qué pasa con la presión en tubería? ¿Qué pasa con la presión en casing? ¿Con el volumen retornado? ¿La presión? ¿Qué pasa cuando cierro el pozo con la presión? ¿Hay un test? ¿Sí? Bueno, todas esas cuestiones operativas las vamos a ver en el curso, este, a ver qué sucede, cómo la resolvemos, ¿sí? Cómo nos empezamos a cuestionar nosotros también sobre esos indicios, ¿no? Y siempre digo, y termino con esto, que lo que suceda dentro del pozo es un total y pleno desafío a la imaginación, ¿sí? Así que lo único que tenemos en superficie nosotros son los parámetros, ¿sí? Presiones, volúmenes, tiempos, retornos, caudales, sólidos que llegan a la superficie, cómo llega el fluido, ¿sí? La temperatura, ¿sí? Hubo una variación de temperatura del retorno, ojo, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? Ha perdido hermeticidad, empezó a incrementar la presión. Bueno, ver, ver qué sucede en el pozo, lo único que tenemos para intentar asimilar o intentar diagramar lo que sucede en el pozo es la verdad que un total desafío a la imaginación, ¿sí? Así que bueno, con eso cierro esta presentación de lo que va a ser el curso. Vamos a ver muchas cosas más, muchos temas más a profundidad, obviamente. Así que si quieren hacer alguna pregunta, bienvenido sea. Cristian, yo me perdí la primera parte, quería saber más o menos el tema de las clases, ¿cuándo arrancarían? No sé si Sí, se las escuchó. chicas, no sé si quieren. Cristian, ¿cómo estás? Teresa, soy del área Teresa, ¿cómo estás? comercial. Bien. Saludo a los dos. Bueno, y a toda la gente que está hoy conectada. Yo ahora les voy a pegar aquí desde el mensaje, inicia el martes de la semana próxima el curso. Así que Buenísimo. ahí les pego en el chat y les voy a pasar también los teléfonos comerciales, porque algunos se anotaron conmigo, también está Belén, Isamar y Jessica, por lo cual vamos a seguir en contacto para quien se quiere ir anotando al curso. Ahí pegué para que no haya dudas. Inicia el martes de la semana próxima, 9 de diciembre, ¿sí? Modalidad Zoom y unas clases grabadas por el tema de las fiestas, que después los van a definir en la cursada. La cursada es martes y jueves de 20 a 21:30 hora argentina, y es importante que quien no esté en las clases en vivo va a poder ver la clase luego grabada. Siempre luego de las 24 horas se sube la clase del Zoom que pasó y quedan disponibles durante 2 meses extra, lo que hace que quien no pueda seguirlo por jornadas laborales, que sabemos principalmente, bueno, los horarios que ustedes manejan,
puedan terminar el curso sin ningún inconveniente, ¿sí? Perfecto, Teresa. Bueno, ahí les adjunto a todos, principalmente después, por supuesto, cualquier duda que vaya surgiendo desde el área comercial o a Cristian, alguna duda que les haya surgido, nos pueden comentar. Con respecto a beneficios también, siempre por ser alumnos de Proactiva Capacitaciones, a partir de un segundo curso, todos los alumnos cuentan con un 15% de descuento, ¿sí? Eso por un lado del lado de continuar haciendo capacitaciones con nosotros. Cuentan con una bolsa de talento para que quien finalice y apruebe el examen pueda subir su currículum. Las empresas tienen acceso a la bolsa de talento y de manera independiente los puede contactar directamente, ¿sí? ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, usamos una plataforma educativa que Cristian, a través de la plataforma educativa, por ejemplo, a quien tenga alguna duda o mismo ve una clase grabada y hace una consulta, les pueden ustedes mandar desde la plataforma educativa la consulta y de esa manera se les va a estar respondiendo. O sea, van acompañados durante toda la cursada. Y al finalizar también tienen, bueno, el examen final con el certificado con el código QR, lo que hace que cualquier persona también, sobre todo en el área de reclutamiento, muchos lo usan para subir a través de LinkedIn, algunos ya le he compartido la información, escanean el código QR y los redirige a nuestra página, que van a ver, que se les abre a la persona que quiera ver si es verdadero, con los datos de ustedes y un código único de identificación. Así que también desde ese lado van a tener certificado avalado por Proactiva. Les pego los contactos, cualquier duda o que vayan queriendo aclarar, Nara también, pueden sumarse. Sí, chicos, sepan que en este curso los vamos a bombardear de información, porque El el material de Company Man, estudio, eso, Cristian, por ahí, eso que va subiendo clase por clase. sí, sí, es la idea. A ver, el Company Man, como les dije, es muy amplio la temática y las operaciones son muy diversas. Ya si hablamos solo de perforación, tenemos infinidad de operaciones, ¿no?, que hacemos durante la construcción del pozo. Y si hablamos de completación, ni hablar, herramientas, operaciones. Entonces, nosotros les vamos a dar información. La idea es que ustedes pregunten, no hay ningún problema. Como decía Teresa, después de esos 2 meses van a poder consultar, sigan consultando, no hay ningún problema. Hablamos, las clases de hecho son así, interactivas, participar. A mí me gusta que participen, que cuenten sus experiencias y también de eso hacemos un networking, ¿no? Y nos enriquecemos un poquito todos, sí, exactamente, de las experiencias que tenga cada uno y hablamos y a veces de esas situaciones en particular, ¿sí? Pero bueno, sepan que se van a ir con muchísima información y así que vamos a hacer lo posible para transmitir esa información. Muy bien. Genial. Bueno, ¿alguien Buenísimo. tiene alguna otra duda que podamos resolver? Para mí está Sí, bien. quería saber, dentro de la información que nos vayan a brindar, el tema del costo. Porque hay Sí. personas como yo que estamos en búsqueda laboral y tenemos que evaluar Bien, si lo tomamos o no, si seguro. Bien, con respecto al costo, ahí también se los comparto. No sé si ya estuviste hablando con alguna comercial de Proactiva o hoy no. te llegó el Zoom a través de algunas de nosotras. Con respecto al costo, van a tener un 10% de descuento en lo que es el curso. Se los digo en general a todos, se los comparto aquí también. El curso sale 525.000 pesos, valor con tarjeta de crédito, ¿sí? Sobre ese valor aplicamos un 10% de descuento y tienen hasta 6 cuotas sin interés con respecto a tarjeta de crédito. Luego, se hacen transferencias bancarias, sí se hace un descuento del 20% más el 10% de promoción. O sea, les queda 378.000 valor final por transferencia. Yo ahora igual se los pego y seguimos en contacto, por supuesto, para las inscripciones. Ahí, para que no haya duda. Porque con algunos ya estuvimos por ahí hablando, muchos se están sumando para conocer a Cristian, cómo era la dinámica. En algunos ya hemos compartido toda la información, los programas, y en otros casos
y mañana les pasamos las grabaciones junto al programa y todo completo. Buenísimo, entonces la Bien. inscripción directamente la seguimos por los que ya hemos hablado con vos, Teresa, seguimos por el Exacto. WhatsApp. Listo, Sí, seguimos por WhatsApp y ahí tienen los contactos porque nos hemos contactado entre todos con los que están participando. genial. Está bueno. Teresa, creo que me perdí la parte, pero la duración del curso, ¿cuál sería? 6 semanas. Sí, la duración del curso es de 6 semanas. Se dicta los martes y jueves por Zoom en vivo de 20 a 21:30. Ahí lo... Gracias. Te hago una No, de consulta, nada. Cristian. Diga. Sí, mira, yo soy Teddy acá en Comodoro Rivadavia de Tauro. La consulta es si este curso aplica para Company Man convencional o no convencional. Viste que por la parte de Neuquén piden con experiencia no convencional. Nosotros acá en la parte nuestra estamos todos como convencional. ¿Cómo andas, querido? Bien. Sí, mira, sí, vamos a hablar tanto de las operaciones convencionales y no convencionales. Es por eso que cuando hablamos de equipo de torre, por ejemplo, es bastante generalizada, porque en todas, ya sea una operación convencional o no convencional, vas a tener que saber de BOP, para qué es la BOP, los tipos de cierre, las pruebas, eso no va a cambiar, así sea una operación convencional y no convencional. Así que te va a servir. Y lo mismo, fractura hidráulica, solamente cambia la dimensión del equipo, más arena, más agua, pero el fundamento de la fractura es exactamente igual, ¿sí? Y al igual que Bien. operaciones de Wearline y cold tubing, el equipamiento es lo mismo, quizá va a tener un poquito más de equipamiento en un yacimiento no convencional, para mayor presión, eso sí, en vez de tener un equipo de 5.000, 10.000, va a tener 10.000, 15.000, ¿sí? Pero la física en sí de los equipamientos y de la operación es prácticamente, te diría, la misma, ¿sí? Ah, bueno. Dale, muchas gracias. No, por favor, Cristian, yo tengo otra pregunta. Eh, diga. Se me cortó. Ah, con respecto a lo que sería upstream y downstream, esto más o menos prácticamente el monitoreo remoto, prácticamente las funciones y las actividades son las mismas. O- Eh, o- vos decís de la sala de control. sí, sí, exactamente. Tanto Sí, puede sí, sí, ser, vamos digamos, a, desde la inicialización o bien puede ser ya en producción otro tipo de monitoreo, ¿verdad? Pero en este, claro, de lo sí, te que escucho. sería upstream desde el comienzo, sería esto, tipo company, las mismas actividades a desarrollar bajo un cronograma delimitado, digamos, por la ingeniería. Tal cual, tal cual. Para nosotros es importante que sepamos estas cosas, estas cuestiones operativas y el día a día, lo que sucede en el campo, ¿no? Obviamente que hoy muchas operadoras están migrando al monitoreo, ¿sí? Mediante sala de control, pero la gente que está en esa sala de control, por lo general, viene con un bagaje de experiencia, ¿sí? En el campo. Y si no la tiene, bueno, viene con un bagaje de capacitaciones, ¿no? Que es la Claro. idea de achicar esa brecha, ¿no? Es por eso el curso de hacerlo tan completo, porque quizás a vos sí te va a tocar como compañero, como está siendo tan cambiante hoy, Está vas a mirando. ver que hay directamente de pooling, una sala de pooling, ¿sí? El company man, que antes el de Perfecto. pooling recorría los equipos y todo eso, no, va a estar en la sala, pero vos tenés que saber lo que haces un pooling, que es un tubing, ¿viste? Esas cuestiones operativas de packer, fluidos, de la bomba, las tenés que saber medianamente para que después cuando vos estés en la sala sepas distinguir, bueno, mira, acá puso a andar la bomba, acá está rotando, ¿viste? Que obviamente Sería eso como un después con doble la práctica. monitoreo, lo que te interrumpo, un doble monitoreo. Estamos viendo qué está haciendo el company, lo estamos viendo en la sala, haciendo un seguimiento prácticamente de la operación. Pero bueno, era mi duda y quedaron salvados. Dale, che, no hay problema. Genial. Profe, una consulta. Diga, Sí o sí, tenés que tener web control para poder ser company. sí, sí o sí, el well control es más, te diría, no solamente para hacer company. Para la industria del petróleo, el well control es necesario, obviamente a nivel de supervisor, ¿no? De igual manera,
digamos, el que te piden para company a nivel supervisor y después a nivel operadora. Que hay una gama, una pequeña diferencia. Eh, Podés hacer well control a nivel supervisor para, para perforación o para well control, perdón, para workover o completación, depende para dónde vos quieras guiar tu rama de profesional, pero yo te diría que el well control, vos si sos boca de pozo, igual vas a necesitar una pequeña capacitación básica de well control. Si sos encargado de turno, mucho más, te piden ya a nivel supervisor. Entonces, resumiendo, el well control sí o sí siempre en alguna etapa de tu proceso profesional lo vas a encontrar y lo vas a tener que hacer, digamos. Perfecto, sí, porque había escuchado que sí o sí para ese tipo de trabajo había que tener buen control. Estar Sí, sí, certificado por IATF, digamos. sí, 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 obviamente. Lo que nosotros vamos a dar es como lo básico o lo que vos vas a necesitar si nunca hiciste una capacitación para tener un punto de partida de ahí en adelante de poder hacer la capacitación, ¿no? Obviamente que la capacitación son 5 días, es mucho más intensivo, netamente enfocado en buen control y obviamente ahí vas ¿También a la ver dan acá en Proactiva? mucho cálculo, análisis. Ahí no sé si las chicas tendrían que responder eso. Sí, curso de Well Control damos nosotros. Lo tenemos asincrónico. Si querés, 5 días. ¿cómo? Cristian, ¿no? Sí, sí, Ah, 5 días listo, no, anteriores. asincrónico con grabaciones está hoy por hoy disponible. Así que sí, lo tenemos para, si querés, te comparto después el programa, pero sí lo tenemos activo Bueno, y lo pueden hacer. Así que cualquier mismo también nos escriben a cualquiera de las comerciales que estuvieron hablando y les pasamos el programa. Sí, 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 lo tienen para hacer Well Control. ¿y la certificación la hacen ustedes o No la hace certificación, va a ser el certificado de Proactiva Capacitaciones. Me parece que certificación? Cristian, el profesor, habla de otro tipo de certificación, si no me equivoco. Claro, Sí, sí, tal cual. para desarrollar Vamos la a tener el de actividad. Proactiva. Claro, vas a tener Bien, el de Proactiva buenísimo. Capacitación. Bueno, era eso. Dale, perfecto, perfecto. Bueno, Buenísimo. chicos, ¿Alguna otra duda que tengan? Hola, ¿qué tal? Cristian, sí, ¿cómo te va, Verónica? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sabes que mi Bien, bien. consulta es cómo se aprueba el curso, si hay que rendir algo, hacer algún Sí, trabajo. sí, 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 vas a tener que rendir obviamente un cuestionario final, Ujú. eh, de- in- pero incluso después del módulo, tal vez tengamos un cuestionario por cada módulo, eso ya lo vamos a ir viendo, pero sí, vos vas a tener que, el cuestionario final, que son 20 preguntas, si no recuerdo, vas a tener que resolver esas 20 preguntas. De igual manera, como te digo, la idea es hacerlo dinámico, que vos te quedes con la información sí o sí. De alguna manera, es nuestra responsabilidad que vos te quedes con esa información, ¿sí? Es por eso que Perfecto. te invitamos a que preguntes, repreguntes, no hay ningún problema, porque la idea es que ustedes se queden con la información, ¿sí? El Bien, cuestionario no está, es un poco técnico, sí, pero no tan exigido, porque necesitamos que ustedes se queden con los conceptos, ¿sí? El concepto básico de la operación, ¿sí? De cada una de las operaciones, que se queden con el concepto básico y entenderlo. Muchas veces, como yo siempre digo, en la industria del petróleo por ahí no hacemos vacunas, pero tiene su método para poder entenderlo, ¿sí? Es decir, no es tan complicado, pero tampoco es tan fácil, digamos, ¿sí? Eh, y como le dije al último, es un desafío a la imaginación, hay que apelar mucho a la imaginación, qué sucede en el pozo, y a la vez para entender estos conceptos básicos, ¿sí? perfecto. Gracias. No, por Y el favor. material también vamos a tener material disponible que lo podemos descargar, ¿no? Sí, sí, tal cual, para tener un material disponible, ¿sí? Perfecto. Buenas tardes, buenas noches. Le hago una consulta también con respecto al curso. Ahí vi Dígame. que dice para nivel inicial o intermedio. Después, ¿ustedes hacen algún cierre con algún otro curso a nivel avanzado? No, no, por lo menos de mi parte no hay. Sí, pusimos un nivel inicial intermedio, porque creemos que es lo que abarca a, a la necesidad hoy de la operación, ¿sí? Hacer un nivel avanzado tendríamos que ir
seteando por etapas, digamos. Si vamos a hablar de perforación, bueno, centrémonos solamente en perforación. Si vamos a hablar de completación, centrémonos solamente en completación. Creo que son 8 sesiones que vamos a tener y te imaginarás que es casi muy intensivo para toda la información que vamos a brindar. Obviamente se puede planificar algo mucho más avanzado, pero tendríamos que sectorizarlo aún mucho más, ¿no? Porque te vuelvo a repetir, perforación es un abanico de cuestiones que tenemos que ver mucho más a profundidad y completación igual, ¿no? Perfecto, gracias. No, por favor. Cristian, una consulta. ¿De qué experiencia más o menos para poder ingresar a la company? ¿Cómo? Disculpa, no te escuché bien. Más o menos de qué experiencia, de cuántos años o cómo es para poder ingresar a ser company o cómo ingresar a ser company. Sí, mira, hay diferentes formas. Eh, por ahí antes vos tenías que seguir una carrera de boca de pozo, enganchador, encargado de turnos y jefe de equipo, hacer toda una secuencia, la cual es fantástica porque empezás metiendo las manos y viendo toda la operación, ¿no? Como, o al igual también que operador en un set de fractura, operador en Wehrlein, y bueno, después llegar a niveles supervisores. Eso es fantástico porque vos ves en sí, palpás toda la operación, que después asimilar las cuestiones técnicas se te hace mucho más fácil, ¿no? Que solo cuando vos, si se quiere, el otro camino que han tomado otras operadoras en su momento es llevarlo a un nivel técnico, llevarlo a nivel, o partir de un nivel técnico, un nivel de ingeniería, y de ahí con la experiencia a hacer el expertise, ¿no? Obviamente son caminos que dependen de la operadora, pero hoy en día hay de las dos formas, ¿no? Netamente operativo y netamente, si se quiere, con una base técnica en adelante, haciendo el expertise día a día, ¿no? Bien, perfecto, gracias. Dale, pero siempre es importante, y te digo una cosita más, las capacitaciones, porque uno por más que hoy en día llegue a ser company, siempre la tecnología va avanzando y necesito saber un poquito más de este tipo de motor de fondo, necesito saber un poquito más de los motores RCS, de los tipos de terminación, de un pozo de alta temperatura, de pozo geotérmico, o sea, siempre nos vamos a estar capacitando, ¿no? Esa es la idea para poder llegar a ser un buen profesional, ¿no? Perfecto, sí, sí, correcto. Bueno, Bueno, muy bien, entonces, ¿no? Ya estaría completo. ¿Alguna duda más? No. Bueno, mañana le compartimos, seguramente en el transcurso de la mañana, luego por la tarde vamos a estar compartiendo la charla, así ya les queda también a cada uno sobre lo que se habló hoy. gracias chicos, gracias a todos. Un gusto, gracias Gracias. Cristian por todo Muchas tu gracias. conocimiento, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Igualmente, gracias.